El presidente de la República, Sebastián Piñera, dio inicio al año escolar 2022, el cual estuvo marcado por el regreso de 3,5 millones de estudiantes a clases presenciales. ¿Cómo ha sido el proceso? Para hablar del tema y otros de la contingencia, nos acompaña el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro Figueroa, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, Andrés. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ministro, ¿cuál es la evaluación que hace de este retorno a clases tan especial después de 2 años? Lo decíamos en el enunciado, en la presentación, 3,5 millones de estudiantes que vuelven a clases. ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, hacemos una evaluación muy positiva. Después de toda la experiencia que hemos acumulado como país, del enorme trabajo que han llevado adelante las comunidades educativas durante toda la pandemia, primero para darle continuidad a un proceso de educación a distancia, luego para con seguridad ir recuperando la presencialidad. Lo que hemos visto hoy día y que se va a repetir en los días que vienen es un reingreso masivo de los alumnos a sus salas de clase, cumpliendo con todos los protocolos y, lo más importante, con mucha satisfacción por parte de los propios alumnos, de los profesores, de los apoderados. El hecho de volver a encontrarse, si bien Chile había terminado el año pasado ya siendo uno de los pocos países de Latinoamérica y el Caribe con todas sus escuelas abiertas, la educación se mantenía en términos generales en un contexto híbrido. Algunos alumnos iban a las salas de clases, otros tenían que mantenerse a distancia. La asistencia, si bien fue subiendo, no era, llegamos a un 65%, por lo tanto había un número importante de alumnos que todavía faltaba por asistir. Y luego esa preparación, esa experiencia, unido además al proceso de vacunación muy exitoso, ha permitido que se dé inicio a un nuevo año escolar de una manera bien masiva. Hoy día todos hemos podido presenciar cómo las ciudades fueron adecuándose a este retorno y, insisto, creo que es muy positivo. Por supuesto, es muy importante seguir cumpliendo con las exigencias sanitarias, estar muy atentos para tomar cualquier tipo de medida que corresponda como consecuencia del cumplimiento de esas mismas exigencias sanitarias. Pero lo más importante, los papás, los alumnos, los profesores que están contentos de volver a encontrarse y así fortalecemos el proceso de recuperación de aprendizajes y de desarrollo socioemocional que es tan importante. Sí, ministro, ¿qué ha sido lo más complejo? Por lo menos de acuerdo a los reportes que ustedes han recibido. Todavía no, obviamente, primera jornada, es difícil tener una evaluación más completa, pero ¿se ha recibido algún registro o algún tipo de complicaciones en los colegios? La verdad es que la información general que hemos recibido es de mucha satisfacción por parte de las escuelas. Por supuesto, esto es un proceso, los padres tienen que ir adecuándose a las exigencias sanitarias, hay un monitoreo permanente, pero la verdad es que hemos tenido una muy buena recepción. Hoy día yo, por ejemplo, fuimos junto al presidente Sebastián Piñera a inaugurar formalmente el año escolar al Liceo Bicentenario Santa María de Paine. Y a ese liceo llegaron del orden de 1.300 alumnos. Por lo tanto, la respuesta de las comunidades educativas ha sido muy positiva y requiere, evidentemente, un monitoreo, un acompañamiento constante para asegurar que este proceso se mantenga con las características positivas que hoy día hemos visto. Sí, varios alcaldes, ministro, han manifestado, y sobre todo lo voy a citar algunos alcaldes que son más cercanos a su sensibilidad política, han presentado su molestia respecto al protocolo. Por ejemplo, el alcalde de Zapallar, ¿por qué lo cito? Porque él es presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, dijo, se hizo este protocolo con una lógica de colegio privado. Estoy seguro que con el ministro Ávila, el próximo ministro, vamos a avanzar mucho más que con el ministro Figueroa. También el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, otra asociación que reúne a otros municipios, Bernardo Vázquez de Pelarco, también de la UDI, dijo, con Ávila habrá posibilidades de dialogar y escuchar. ¿Cómo recibe usted esas críticas? Y lo puntualizo, son alcaldes de una sensibilidad más cercana a la suya. Sí, una salvedad. El alcalde Vázquez no es el presidente de la asociación, él es el presidente del área de educación. El presidente de la asociación es el alcalde Carlos Cuadrado, el alcalde de Huechuraba. Y el alcalde de Zapallar, yo creo que habla más bien por lo que pasa en su comuna, bueno, él tendrá ahí sus argumentos. Yo la verdad es que prefiero referirme a los hechos que son millones de jóvenes los que, gracias al esfuerzo de todas las comunidades educativas, se están volviendo a encontrar en las salas de clase. Que ese proceso masivo debe ser continuo, que hacer ese esfuerzo es fundamental para que los alumnos puedan efectivamente recuperarse en términos de sus aprendizajes y su desarrollo socioemocional. Y sobre todo que esto está efectivamente pasando. Entonces, generalmente hay algunos alcaldes que tienden a poner
algunas cortapisas, algunas dificultades, porque lo que han dicho, tanto en privado como en público, es que les preocupa el financiamiento. Yo quiero ser muy claro, el financiamiento está asegurado. Entonces, los invito a aquellos alcaldes que todavía mantienen ciertas dudas, pero que en realidad es marginal, ¿eh? Si uno ve lo que está pasando en todo Chile, es que todos los colegios están volviendo a clase, que confíen en que efectivamente, tal como lo hicimos durante el año 2020 y el 2021, donde el financiamiento nunca se interrumpió y al contrario, se flexibilizó y se incorporaron nuevos recursos, eso también se va a mantener. Por lo demás, yo personalmente mantuve durante todo el tiempo de la pandemia reuniones permanentes con los alcaldes. Yo me junté todos los lunes, sí, prácticamente todas las semanas, desde que empezó la pandemia hasta hace muy poco, porque ahora ya estamos en una etapa distinta. Entonces, ha habido diálogo, ha habido evidentemente un enorme esfuerzo, mucho compromiso de las comunidades, que aprovecho una vez más de agradecer. Y la verdad es que me da la impresión que esas declaraciones tienen que ver con un posicionamiento de esos alcaldes respecto de lo que viene en la futura administración, que en nada enturbian el masivo proceso de recuperación de las actividades presenciales que ya estaba operando en Chile el año pasado, pero que ahora se manifiesta con mucho más fuerza. Sí, uno de los elementos que también se repite, ministro, que manifiestan varios alcaldes, insisto, de todos los colores políticos, y se lo han manifestado el próximo ministro, que él estaría recogiendo el guante en buen chileno, es que las subvenciones o los pagos no sea por asistencia, a diferencia de lo que se hace ahora. Bueno, eso tiene que ver más bien con la línea programática, no tiene nada que ver con el tema de la pandemia, porque los recursos han estado asegurados para los establecimientos educacionales. Es un debate más bien político de cuál es el mejor mecanismo para financiar la educación. Nosotros siempre hemos sostenido que es importante incentivar la asistencia de los alumnos en todo momento. En el contexto de la pandemia, obviamente se vio interrumpida porque las clases presenciales se suspendieron, pero ahora hay que retomar esa presencialidad, lo estamos haciendo, hemos visto que ha sido muy masiva, pero en términos generales, más allá de la pandemia, hay una cuestión programática, una diferencia programática que es muy legítima. Nosotros hemos considerado siempre que los instrumentos de política pública deben ir alineados con los objetivos de la política pública. Si el objetivo es que los niños vayan a clase, es razonable generar incentivos de política pública para que eso sea así. El nuevo gobierno tiene un planteamiento distinto en su programa, tendrán que ver obviamente cómo lo llevan adelante, y me parece legítimo que algunos alcaldes se quieran involucrar en ese debate más bien programático, pero son cosas totalmente distintas en lo que se refiere a las conversaciones en torno a la pandemia. Lo más importante hoy día es que efectivamente los sostenedores estén comprometidos con que los alumnos efectivamente asistan. Y por eso yo aprovecho una vez más de darle tranquilidad a esos alcaldes que son pocos, y son más o menos siempre los mismos, que estén tranquilos, que los recursos están disponibles, obviamente en la medida que los colegios estén abiertos y que se promueva la asistencia. Si el colegio está cerrado, obviamente que la regla cambia totalmente. Ministro, a ver, quedan 9 días para que usted deje su cargo. Estuvo usted 2 años, en la segunda mitad del gobierno del presidente Piñera, en el cargo de ministro de Educación, quizás la segunda mitad, la más dura de estos 4 años que no han sido fáciles para el país. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de estos 2 años al frente del Ministerio de Educación, tomando en consideración, por ejemplo, que usted tuvo que enfrentar una acusación constitucional, momentos bien duros, tomar decisiones en que tuvo varios sectores en contra, ha tenido una muy difícil relación con el colegio de profesores? ¿Cuál es la evaluación que hace? Bueno, no obstante las enormes dificultades que todo el país ha tenido que enfrentar, yo la verdad es que termino este periodo como ministro con mucha satisfacción, con una gran satisfacción del deber cumplido. Hemos puesto junto al equipo del Ministerio de Educación y a todas las comunidades educativas en todo el país, todo nuestro esfuerzo para centrar en el bienestar de los alumnos nuestra actividad. Todo lo que hemos hecho durante este tiempo tan complejo ha estado centrado en el mayor bienestar de los alumnos, en darle la máxima continuidad al sistema educativo cuando todo el mundo vio interrumpido este proceso de aprendizaje, en recuperar la presencialidad siguiendo las recomendaciones de todos los expertos a nivel mundial y también en Chile, y asegurando que eso fuese posible. Y por lo tanto, más allá de todas las dificultades, más allá de los elementos políticos que ciertamente fueron duros, yo el año pasado efectivamente fui acusado constitucionalmente. Esa acusación no prosperó porque la mayoría de la Cámara de Diputados entendió el esfuerzo que estábamos haciendo. Y a pesar de que muchas personas que tenían una posición de cierta responsabilidad, me refiero a parlamentarios, me refiero a ciertos alcaldes, más allá de que lamentablemente
hicieron muy difícil este proceso de retorno. Lo que vemos hoy día es que la recuperación de la sala de clase es un objetivo que se está logrando, y no solo desde el punto de vista concreto, como vimos hoy día, este masivo retorno, sino que en términos de los consensos que existen en Chile. El presidente electo, Gabriel Boric, ha sido enfático en decir que los colegios deben mantenerse abiertos. Lo mismo el futuro ministro de Educación. Yo creo que eso es muy relevante porque de alguna manera muestra que el esfuerzo, la dedicación que el equipo del Ministerio de Educación puso en esta tarea, que yo siempre he considerado fundamental y muy noble, hoy día hace sentido más allá de las diferencias políticas y nos va a permitir mantener un objetivo común, que no debe ser otro que el bienestar de nuestros alumnos. Sí, ministro, ¿usted recuerda quizás en estos 2 años, lo que comentábamos antes, estos 2 difíciles años para el país, el momento más difícil que a usted le tocó enfrentar es el momento de la acusación constitucional? A usted también en redes sociales lo trataban duro. ¿Cuál fue, quizás usted que recuerde el momento más duro para Raúl Figueroa como ministro de Educación? El momento más duro fue el día en que debimos anunciar que las clases presenciales se suspendían y que donde tuvimos que en muy poco tiempo levantar todo un andamiaje que permitiese darle continuidad al proceso educativo. Eran momentos de mucha incertidumbre y creo que ese fue un momento evidentemente complejo. Yo le pregunto, usted me responde como político, como ministro de Educación, ministro, perdona que lo interrumpa. Le pregunto como Raúl Figueroa, en algún momento usted... Le estoy diciendo la... No, pero no, estoy tuvo la verdad. gana de, como se dice en la jerga de los boxeadores, tirar la toalla y decir hasta aquí llego. No, porque le voy a decir la verdad, Andrés. Como le digo, lo más duro fue saber que estamos en un momento extremadamente complejo de mucha incertidumbre. En lo personal, lo más duro fue constatar cómo un número importante de personas que tenían puestos de responsabilidad lamentablemente no estuvieron a la altura de las circunstancias y en vez de centrar sus esfuerzos en seguir adelante con un proceso de apertura, un proceso de recuperación, optaron por obstaculizar todos los empeños para poner al bienestar de los alumnos en el centro. Eso efectivamente fue muy duro, mucho más allá de la acusación constitucional, mucho más allá de las críticas en redes sociales, que a serle franco me resultan absolutamente irrelevantes. Lo más duro fue enfrentarse a personas que, sabiendo el daño que el cierre de las escuelas generaba, no fueron capaces de poner su capital político a disposición de un objetivo fundamental como el que todo el mundo indicaba que teníamos que avanzar. Eso es duro, porque eso muestra que lamentablemente a veces los intereses políticos son bastante más mezquinos que el seguir las convicciones. Cuando uno se sigue por las propias convicciones, la verdad es que todas las críticas, a mi juicio, muy infundadas y bastante arteras en muchos casos, son absolutamente irrelevantes. Sí, yo se lo pregunto en lo personal porque uno obviamente ya cuando va terminando el gobierno se van conociendo historias de muchos ministros que a usted lo acompañaron en el gabinete, ministras, ministros, que sufrieron muchos embates en lo personal, en sus mismas casas, sus mismas familias, no podían transitar, caminar tranquilos ni siquiera por la calle, por el centro. ¿A usted le pasó algún episodio en particular o algo que estos 2 años uno diga, por eso yo le decía algo más en lo personal, que uno diga, ¿saben qué? Hasta aquí llego, esto tiene un límite? Por supuesto que nos vimos expuestos muchas veces, más allá de las agresiones en redes sociales, que insisto, yo creo que son poco relevantes porque es un grupo muy reducido, pero también a veces fondo, sí, situaciones complejas, pero también en lo presencial, sí. A veces personas que creen que tienen el derecho de insultar sin ningún argumento o algunas esbozos de agresiones. Lo más complejo fue a veces cuando eso también afectaba a la familia. Uno está acostumbrado, uno sabe que estos cargos tienen la obligación de hacer frente a esas dificultades, pero la familia, que es lo que uno más quiere, no tiene por qué estar expuesta a esas dificultades. Y eso ciertamente que es complejo. Afortunadamente yo tengo una familia que siempre me ha acompañado porque ha entendido que lo que hacemos es una labor de servicio público y ellos son parte de ese servicio. Eso es bien importante. La familia de un ministro es un elemento central para poder llevar adelante una labor de servicio. Y cuando la familia se ve afectada, a veces porque lee cosas que uno no quisiera que leyeran, o en condiciones más complejas de agresiones o de insultos, eso ciertamente que afecta, pero insisto, son elementos que uno tiene que saber combinar para poder llevar adelante una tarea compleja como esta. Sí, porque uno también, viendo también declaraciones de otros ministros, muchos dicen, después del 11 de marzo, sencillamente, muchos se van a ir al mundo privado, nada de política.
su caso. No, o sea, yo creo, yo no soy un hombre particular. A mí me gusta la política pública, soy independiente, no soy miembro de ningún partido político, no tengo aspiraciones electorales, pero lo que yo quiero hacer es seguir muy involucrado con la política pública. Creo que Chile más que nunca necesita que todos nos pongamos al servicio del país a buscar las mejores soluciones para satisfacer las necesidades de los chilenos y por lo tanto yo, desde ese punto de vista, probablemente con una mirada a lo mejor un poco más académica, pero siempre centrada en aportar, en buscar las mejores soluciones, en ser parte de las soluciones y no ser parte de los problemas, que de alguna manera es lo que durante este tiempo de pandemia vimos. Todos vimos como un grupo de personas optó por ser parte de la solución y otros, lamentablemente, los menos, pero muy vociferantes, optaron por ser parte de las dificultades. Yo nunca quiero ser parte del problema, siempre voy a poner todo mi esfuerzo, más allá de los errores que pueda cometer, por ser parte de la solución. Y mi compromiso con el país es seguir aportando con esa misma lógica. Sí, ustedes han recibido, usted lo ha dicho varias veces, este gobierno tuvo una oposición muy dura. ¿Cuál cree usted que debiese ser el rol de su sector, que va a ser la próxima oposición? Estoy aquí buscando los conceptos más exactos que usaron militantes, creo que fue el diputado Diego Charpen, respecto más o menos a cuál va a ser la política. Déjeme encontrar aquí, quitarle la fuerza moral a la convención y atrofiar el gobierno de Boric. Fue lo que dijo el diputado Charpen, justamente, un poco cuáles van a ser las directrices que va a seguir gente como él u otros parlamentarios en el próximo gobierno. ¿Cree usted que esa debiese ser la oposición que debiese enfrentarse a Gabriel Boric u otro el tono? Tal recoge un poco usted la sensibilidad que usted decía respecto a la posición que ustedes tuvieron. Sí, lo primero es que yo creo lo que no debe ser la oposición. La oposición no debe tener las características de la oposición a la cual nosotros nos enfrentamos. Debe carecer de mezquindad. Yo creo que hubo durante un tiempo muy evidente mucha mezquindad política por parte de la oposición y eso significa dejarse guiar por intereses también mezquinos y dejar de lado lo que el país necesita. Yo lo que sugiero para nuestro sector es ser una oposición que siempre colabore con las soluciones y que sea muy vigilante frente a las líneas de acción que pueda tomar el gobierno, donde uno identifique que sean políticas que en definitiva vayan en contra del bienestar de los ciudadanos y en contra de un sentido de unidad, que es lo que hoy día el país exige. Yo creo que en ese sentido una oposición vigilante, pero no solo vigilante, una oposición firme, pero siempre centrada en el bienestar de los chilenos y que no incurra, como lo hizo lamentablemente la oposición a la cual nosotros nos tocó enfrentar, en mezquindades políticas que desvían el esfuerzo de lo que efectivamente Chile necesita. Yo creo que efectivamente nosotros tuvimos una oposición que fue particularmente dura en la insistencia en no permitir absolutamente nada, porque eran iniciativas que venían del gobierno. Voy a poner un solo ejemplo que ni siquiera tiene que ver con la pandemia. Recuerden cuando se rechazó el proyecto del kinder obligatorio. Hace poco. No había ningún chileno que no estuviese de acuerdo en la importancia de esa política, pero por razones estrictamente políticas se rechazó. Eso es una muestra de mezquindad política que al menos yo nunca voy a aconsejar seguir. Ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego.